Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos y amigos, seguimos por acá en el devocional que estamos pasando en el libro de los Hechos, y ya estamos en el capítulo número 5, y habíamos comentado que este es un libro que hace un puente entre los evangelios de Mateo hasta Juan, y luego vemos el libro de los Hechos hasta Romano. Hace un puente entre todos estos evangelios en medio pues de las cartas apostólicas. Tenemos entonces los hechos por medio de los apóstoles en el poder del Espíritu Santo y dirigidos por la palabra de Cristo. Hoy vamos a hacerle justicia a la palabra, no saltándonos este capítulo que tiene un hecho poderoso y relevante, donde lo vamos a ver, analizar con justicia, con juicio y con verdad. Es la palabra de Dios la que no podemos echar a un lado. Hacemos una pregunta y una reflexión. ¿Cuándo es que usted ha visto la última vez que le hayan dado un mensaje en este capítulo, donde hay un hecho poderoso y relevante que muestra la santidad de nuestro Dios? Un hecho que trajo al pueblo una gran reflexión, que el mismo Dios que estaba en el antiguo pacto es el mismo Dios que se está manifestando en el nuevo pacto, que no es un periodo diferente, que no es un pueblo diferente, que no es un Dios diferente. Y habíamos también comentado que estamos en este libro dando una doctrina para sentar las bases reales y poderosas traídas por medio de nuestro hermano apóstol Pedro, donde sienta las bases, el cimiento de la iglesia, que vemos cómo ha cambiado. La iglesia no es una organización, no es una federación, no es un organismo. La iglesia es el templo santo de Dios, donde Él habita, donde habita el santo. Así que vamos a leer la palabra, Hechos capítulo número 5, del verso 1 al 11. Y dice así: en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que te han de sepultar a tu marido, te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Fíjense que el apóstol Pedro habla este discurso a estos dos hombres con poder, con autoridad, inspirado por el Espíritu, y dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios, quien es el Espíritu Santo. Y después, luego le dice: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Es el Espíritu del Señor, el mismo que estaba con ellos, ha enviado su Espíritu Santo. Dios es Dios. Jesús está sentado en el trono, pero Él sabe todo por medio de su Espíritu. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, hemos leído tu palabra.
Tu palabra, Señor, que es poder, que es autoridad. Tu poder, Señor, mi Dios amado, que se manifestó en medio de aquellos hombres que tú llamaste, en medio de aquel pueblo a quien tú escogiste, quien es tu iglesia, Señor. Donde tú estás manifestando tu poder, donde tú manifestaste, Señor, mi Dios amado, todas aquellas promesas, donde Pedro le dijo, para vosotros es la promesa y para todos aquellos que están lejos, la promesa del Espíritu Santo, la promesa de ser hijos de Dios, la promesa de ser templo y morada de Dios. Dios habita en nosotros. Por eso te damos las gracias, Señor, por habernos escogido, pero también por corregirnos, por traer tu disciplina, por traer tu juicio, Señor, mi Dios amado, por limpiar nuestras mentes, nuestros corazones con tu palabra, Señor, por poner arrepentimiento, Señor, mi Dios amado, pero también perdón a nuestras vidas, a nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Este devocional en el capítulo número 5 del 1 al 11, estos versos lo vamos a titular La santidad de Dios en medio de su pueblo. El capítulo número 5 de este libro presenta un acontecimiento solemne y profundamente aleccionador. Es una lección que el pueblo está recibiendo. El juicio divino sobre Ananías y Zafira. Como dice el apóstol Pedro también, es necesario que el juicio de Dios comience primeramente, ¿por dónde? Por la casa. La escena es impactante, no solo por el castigo repentino de ambos, sino porque Dios se revela, se está revelando acerca de la presencia de Dios. Es su presencia la que está ahí, no está engañando al hombre. El hombre está siendo guiado por el Espíritu y le está dando un mensaje poderoso. Es una escena impactante. Tenemos que entenderlo, no solo de castigo a estos dos personajes, sino que revela la presencia de Dios en medio de su iglesia naciente. La iglesia está naciendo y no está desconectada del Dios del antiguo pacto. Es el mismo Dios en medio del mover del Espíritu Santo, de la unidad y de los creyentes y del testimonio poderoso de los apóstoles. Surge esta tragedia como una advertencia que sobrecoge y sacude. Entonces fíjese de lo que habíamos estado hablando. La iglesia está naciendo. Hay un mover poderoso del Espíritu. Los apóstoles hacen señales, milagros. Hablan con denuedo, tienen sabiduría. No son hombres que tienen letra, pero son hombres que tienen sabiduría, tienen poder. Hay unidad entre ellos. Dios hizo de todos un solo pueblo. Es la iglesia que se está manifestando el poder de Dios y el testimonio poderoso de los apóstoles que fueron cambiados. Pedro está dando un mensaje poderoso, ha sido cambiado, pero esto estremece a la iglesia, sacude a la iglesia. En tiempos donde asociamos la gracia con permisibilidad y debilidad moral, este pasaje recuerda que Dios no ha cambiado. La permisibilidad moral que hay hoy en día, el relativismo moral, donde la iglesia se ha involucrado dentro de tentáculos gubernamentales, con eventos sociales donde se parecen al mundo. Hay un texto muy clave que vamos a leer, donde el Señor le dijo a una iglesia: tú dices que vive, pero estás muerta. Quizás no veamos personas que llevamos hoy al sepulcro, pero sí son unos muertos andantes. El mismo Dios que actuaba con justicia, en santidad en el antiguo pacto, sigue presente en medio de su pueblo en el nuevo pacto. Así que como los sacerdotes del antiguo pacto morían al entrar al lugar santísimo, si cuando no limpiaban sus vidas, eso lo encontramos en Levíticos 10 del 1 al 3 y Éxodos 28:35. Así también Ananías y Zafira cayeron muertos por haber mentido delante de la presencia de Dios. No se trata solo de un error ético, sino de un pecado contra Dios mismo, en su santidad, en su presencia que es manifestada a través del Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, mintió al Espíritu Santo, a Dios. Además, el apóstol Pedro hace una afirmación poderosa y categórica que tiene que ser hoy día escuchada por muchas personas que están en religiones que no tienen al Espíritu Santo como Dios. Niega cualquier interpretación errónea de la divinidad del Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Con esto afirma claramente que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es una fuerza que viene para impresionar, no es una fuerza que no siente, que no sabe, que no piensa, sino que es Dios mismo en persona, santo y omnisciente.
Pedro no sabía nada de esto. ¿Quién se lo revela? Cristo no sabía nada de esto. ¿Quién se lo revela? Bueno, instantáneamente Cristo lo sabe todo y en todas partes, es omnisciente y es omnipotente por medio de su Espíritu. Aunque físicamente Cristo no estaba, no era palpable, no era tocable, no lo iban a matar otra vez, no lo iban a meter preso, no podían perseguirlo, no podían hablarle, estaba su Espíritu, el Espíritu del Señor. Así que este devocional vamos a desarrollarlo y vamos a poner esta primera parte, la santidad de Dios en medio de su pueblo. La iglesia primitiva estaba viviendo un testimonio muy poderoso del Espíritu Santo, la comunión, la predicación, el testimonio estaba en apogeo. Todo el mundo estaba pendiente, los ojos del pueblo estaban fijándolo fijamente a ellos. ¿Quién eran estas personas? ¿Cómo se levantaron? Pero se levantaron con el mismo poder del Dios del antiguo pacto. En este contexto aparece un pecado que rompe con la pureza espiritual, una mentira deliberada. Ananías y Zafira no pecaron solamente contra la comunidad, sino contra el Dios vivo y verdadero. Intentaron engañar, pero no pudieron. No pudieron porque no se puede engañar a Dios. El apóstol Pablo se lo dijo a los Gálatas en el capítulo número 6. Dios no puede ser burlado. Esto evoca las advertencias de la ley levítica, como vemos el testimonio de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Tomaron cada uno un incensario y le pusieron fuego, lo cual nunca Dios les mandó, y salió fuego delante de Jehová y los consumió. Dios le estaba dando a entender a este pueblo que es el mismo, de ayer, de hoy y por los siglos, como dice Hebreos capítulo 13, verso 8, Levítico 10, 1, 2. Y morirá Aarón cuando entre en el santuario, si no hace conforme a esto. Éxodo 28:35. Dios no ha cambiado. La iglesia no puede vivir ignorando la santidad del Señor. Así que estamos bajo la gracia. Esta gracia no anula la pureza, sino que nos capacita para vivir en obediencia. Así que aunque nosotros no estamos bajo la ley y Dios ha manifestado su gracia, su poder, el Señor dice en su palabra también que Noé halló gracia delante de él. ¿Y qué pasó con aquellas personas que ignoraron el mensaje de Noé? También se los llevó el diluvio, Dios los destruyó. Es el mismo Dios. Aquellas personas que hallaron gracia en el antiguo pacto, también como Lot halló gracia a los ojos de Dios, porque dice que cerraba sus ojos ante la maldad y el pecado de aquella gente, y Dios descendió fuego y azufre sobre aquellos que no vieron la advertencia y vivieron conforme a la santidad de Dios. La muerte de Ananías y de Zafira no es un acto de juicio arbitrario. Dios no es arbitrario. Dios juzga con justicia, sino una manifestación de su poder, de su presencia. No es para impresionar. Dios dice en su palabra y sigue siendo el mismo. Dios es paz y amor, pero también es fuego consumidor. El Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Es Dios. Así que nosotros debemos de entender esta palabra. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro confronta a Ananías con una declaración poderosa. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No te dejes llenar tu corazón por medio de falsas doctrinas. Y no teniendo a Dios, no temiendo a Dios, no teniendo a Dios, como Él es. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esto lo repetimos muchas veces, porque hay muchas personas dentro de algunas religiones que no piensan como piensa la Biblia, que tienen otras Biblias, que tienen una Biblia y que la interpretan a su manera. Esto es lo que está escrito. Aquí se afirma que mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Esta declaración doctrinal es el fundamento para la correcta comprensión de que Dios, es el Padre, es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Y que no es un modalismo y que no se manifiesta de diferentes modos, que es el mismo Cristo que se había ido, es el mismo Cristo que se está manifestando a través de ese Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. Que no están separados, que son uno, como Él lo dijo en su oración: Padre, para que sean uno como tú y yo somos uno. Y Él no dejó por fuera al Padre, ni tampoco deja por fuera al Espíritu Santo. Es una oración poderosa. El Espíritu no es una energía personal, sino una persona divina.
Hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, es un poder, es un mover, pero no, es una persona, es Dios, lo sabe todo, es omnipotente, es omnipresente. El Espíritu Santo es Dios, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Esto lo afirma luego el apóstol Pablo. Vamos a ver más adelante, cuando se manifieste el apóstol Pablo en su ministerio. Él no va a traer una doctrina diferente. Él va a traer la misma doctrina que ve en manifestación en su pueblo. El Señor es el Espíritu. Hablando acerca de Cristo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De cuál Señor? De Jesucristo. ¿Y cómo se afirma también de Cristo? ¿Quién es Cristo? De quien son todos los patriarcas. Así dice Romanos 9:5. Hablando acerca del pueblo de Israel, de quienes son todos los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Juan, en su epístola primera, capítulo número 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es esencial en una comprensión plena que nos capacite para que nosotros veamos verdaderamente la esencia de Dios, su naturaleza poderosa y divina. La divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo es esencial para comprender que no estamos ante un nuevo sistema religioso, sino ante la plena manifestación de Dios, donde vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo actuar de forma poderosa, actuando en conjuntamente en la redención y en la edificación de su iglesia. Así que no estamos viendo aquí en el libro de los Hechos un Dios diferente. Es el mismo Dios que le dio las promesas a su pueblo, y es el mismo Dios que está manifestándose dentro de su pueblo. La iglesia naciente, o sea, la congregación que estaba allí, es el pueblo de Dios, es el pueblo llamado, es el pueblo con donde se están cumpliendo su poder y sus promesas, dándole a entender a ellos que estaban allí, que no estaban despreciando a otro, que no era un Dios de las naciones paganas, que no era un Dios de las naciones lejanas alrededor, sino que es el mismo Dios de los padres. Y es por eso que siempre Pedro, cuando va a dar su discurso, el Dios de nuestros padres que se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob, es el mismo que está aquí. El Dios del antiguo pacto se manifiesta en la iglesia del nuevo pacto. Este incidente muestra que Dios juzgaba en el templo, en el mismo templo que ellos tenían, es el mismo ahora que está manifestándose en su pueblo redimido. La iglesia no es una invención humana ni una organización nueva, sino la comunidad del pueblo de Dios renovada en Cristo, y Dios es quien dirige todos estos actos. Como dice Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6. El Señor no cambia. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. El juicio sobre Ananías y Zafira fue un mensaje claro. Dios está presente. No es un símbolo, no es un Dios aislado, no es un Dios que está lejos, es mismo Dios del pueblo. No es una religión vaga, hueca y vacía. Estamos predicando a Cristo, su Espíritu Santo, su Padre, quien conoce la mente y el corazón de todos nosotros. Fíjese lo que dice Hebreos: porque no os habéis acercado al monte que podía palpar, y al monte que ardía con fuego, a la oscuridad o las tinieblas o la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que ordenaba, sino que si aún todavía una bestia pasase por el monte, sería apedreada y con dardo. Y tan terrible era lo que veía Moisés, que dijo: estoy espantado y temblando. Ahora fíjese lo que dice el escritor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así está. Estas personas que nos dejaron la escritura, y este personaje que escribió el libro de los
Hebreos capítulo número 18, hemos leído hasta el 22, están ahora con estas millares de personas, estos santos, estos justos, porque ellos fueron justificados por el Espíritu. Ahora es el mismo Dios. El lugar donde se reúnen los creyentes es ahora el templo santo, porque allí está el Espíritu de Dios. Ellos son el templo. Dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está, 1 Corintios 3:16. Entonces vemos cómo Dios se está manifestando en su pueblo y que está dentro de cada uno de ellos. No es necesario que vayan al templo ahora. Dios habita en ellos. Así como Jesús andaba todos los días con ellos, pero muchas veces en persona Jesús no podía ir a un lugar donde ellos se metían y donde se reunían. Ahora es todo lo contrario, va a ser más profundo, porque cuando ellos se iban y hablaban aparte, pero que Jesús sabía lo que ellos estaban hablando, pero que no lo veían presencialmente, ahora ellos van a ver y van a entender que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Que se vayan donde se vayan y se metan donde se metan, Dios está dentro de ellos. Eso también debemos de pensar nosotros. Es un análisis que debemos hacer en nuestra mente, una reflexión. Dios habita en nosotros. La muerte de estos dos creyentes fue una advertencia solemne. Dios habita en medio de su pueblo y no soporta la mentira. Hay muchas personas que creen que están vivos, pero están muertos, como el Señor le dijo en el Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. Aquellas personas que piensan que hacen las cosas como les da la gana y piensan que Dios está con ellos y que hablan y dicen todo, pero son unos muertos. Aunque esta iglesia no la habían enterrado, porque se imagina usted que en esta iglesia hubiesen caído muertos todos, bueno, no hubiese quedado esa congregación en Apocalipsis, en Sardi. Y dice que eran pocos los que cuando Dios hace la reprensión, los que andaban en santidad, así que hubiesen quedado pocos. Entonces fíjese que aunque no se manifiesta hoy en día la muerte, la sepultura ahí en la tumba, pero muchos están muertos espiritualmente. El apóstol Pablo también se lo dice a la iglesia de Éfeso, capítulo número 5, verso 14, por lo cual despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es una iglesia. Las iglesias que están haciendo su propia voluntad andan como unos muertos. No está la luz de Cristo en ellos. Hemos leído también Hebreo. Pedro también dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Ahora, si nosotros hemos visto este acto que impactó a la comunidad cristiana, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Esa es una pregunta que Pedro te hace a ti, amado amigo. Tú que te burlas del evangelio, tú que dices no después, no ahorita no, este mensaje no es para mí. ¿Cuál será el fin para ti? Saca conclusión. Perdón. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego, de juicio y de fervor que ha de devorar a los adversarios. Allí está claro. Fíjese, si la iglesia que había comenzado con el Espíritu sabía y entendía las cosas de Dios, tenía el fuego del Espíritu Santo y tenía ahora los sacrificios allí al frente de ellos, porque ellos estaban ahí en el pueblo y el templo todavía estaba allí y ellos se podían haber visto en tentación de ir y matar un cordero para que sus pecados fuesen perdonados. Es lo que le dice el escritor de Hebreo. Ustedes otra vez van al templo, van a matar a los becerros para que sean perdonados sus pecados. ¿Y qué del sacrificio de Cristo? Ahora, el sacrificio de Cristo no es válido. ¿Por qué no le piden a Cristo? Ya Cristo hizo una sola ofrenda por el pecado. Entonces, si sus pecados son perdonados por los becerros muertos, ¿dónde quedarán ustedes y a los que ustedes le van a enseñar? Pues van a quedar como unos muertos, no van a ser perdonados, porque ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, porque si le enseñaban eso a sus hijos, a no aceptar a Cristo, a no aceptar sus sacrificios, sino otra vez los sacrificios del templo, ya lo que le quedaba a sus hijos o a ellos mismos que estaban dentro de la comunidad cristiana, el juicio de Dios. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. 1 Corintios 10,
verso 2. Así que concluimos con este estudio. El caso de Ananías y Zafira no fue un accidente trágico ni una reacción severa de parte de los apóstoles. Fue la manifestación de la santidad de Dios en medio de su pueblo, porque muchas personas podían haber inventado que fue Pedro quien mató a Ananías. Fue Dios. Mientras el mundo desprecia la verdad y acomoda la mentira, Dios exige integridad. No es una carga, sino el fruto de una vida regenerada por el Espíritu Santo. La gracia no es licencia para pecar, sino de poder para vivir en santidad. La muerte de estos dos miembros de la comunidad cristiana no niega la gracia, sino que afirma el poder que está en medio nuestro, la santidad de Dios, la presencia divina de Dios, su poder, su juicio, su justicia. Esta historia advierte que no se puede vivir una vida cristiana de apariencia. Dios escudriña el corazón y su espíritu está presente, como lo dijo también nuestro profeta Jeremías, que Dios es quien escudriña el corazón y lo sabe todo. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y la iglesia es el lugar donde Él habita. El mismo Dios del Sinaí, el mismo Dios del templo, es el mismo Dios que está en medio de su pueblo. Por eso vino gran temor sobre toda la iglesia, y ese temor santo es su presencia, es su poder. Hoy más que nunca la iglesia necesita recordar que no es una institución humana, que no es una organización más, que no es una federación, que no es un club social, que no es una organización o una entidad para ir a hacer obras benéficas y que pueden hacer lo que le da la gana, sino que es el cuerpo vivo de Cristo, donde Él habita, donde Él es santo, donde Él es justo, donde Él es verdadero. Así que está claro, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, ahí a los Gálatas. Y él le dijo, de Cristo os desligaste, de la gracia habéis caído. Así que nosotros tenemos que ser inteligentes, ser sabios, a sabienda que Dios habita en medio nuestro y que esta es su palabra, que esta es su verdad. No sea, amado hermano, que un día cuando tú veas a Cristo y tú llegues delante de su presencia, Él te diga, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vive y estás muerto. Y tú, amigo, como lo dijo nuestro amado apóstol Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Si Ananías y Zafira, siendo de la comunidad cristiana, teniendo el Espíritu Santo, convinieron engañar al Espíritu Santo y cayeron muertos, ¿qué quedará para ti? Si aquellos cristianos que andan haciendo lo que le da la gana, y muchos de ustedes dicen, para yo ser evangélico como ese mejor no soy nada, son unos muertos andantes, ¿qué quedará para ti? Padre, en el poderoso nombre de Jesús, mi Dios amado, Señor, tú eres poderoso, mi Dios amado. Gracias porque tú nos has dado a entender primeramente la doctrina de tu palabra que afirma que tú eres Dios, Espíritu Santo. Que tú eres quien está guiando a la iglesia, que tú eres santo, como lo dice tu palabra, sé santo porque yo soy santo. Así como el libro de Levítico nos enseña que aquellos hombres que entraban delante de la presencia del Señor tenían que tener una purificación, tenían que hacer un ritual de purificación. Tú nos has purificado, tú nos has lavado por medio de la sangre del Cordero y por medio de tu poder nos has regenerado. Así también vemos esta relación que hay con el libro de Hebreo, donde lo dice la palabra, yo soy santo. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Solo que no ha dado su gracia, pero no es una licencia para pecar, no es para hacer lo que nos dé la gana, porque un día tú nos dirás también lo que le dijiste a este pueblo, lo que le dijiste a esta iglesia, tú vives pero estás muerto. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Y tú, amigo que escuchaste este devocional, ¿dónde quedarás tú? ¿Cómo andarás tú? ¿Cómo estarás tú delante de la presencia del Señor? ¿Y qué vas a decir? ¿Y qué vas a hacer el día que lo veas? No hay excusa. Padre, ten misericordia, Señor. Ten compasión de aquellos, Señor, mi Dios amado. Señor, que andan espalda a ti, Señor, y que dicen que ese mensaje no es para ellos, que ellos viven a su manera, que ellos también te conocen y que ellos hacen como ellos quieren. Ten misericordia, Señor, mi Dios amado, también de aquellos hermanos que también están en el plano de los mismos mundanos, haciendo lo que ellos le vienen gana, Señor, viviendo como a ellos les da la gana, pero tu palabra lo dice, que ellos dicen que están vivos,
pero están muertos. Señor, tú eres el único que vives, que conoce las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Por eso te tenemos que pedir misericordia y arrepentirnos de nuestras maldades, de nuestros pecados, Señor, mi Dios amado. Cuando nos queremos hacer ignorantes conociendo la verdad. Señor, mi Dios amado, tu palabra lo dice, tú no puedes ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Tendrá su cosecha, tendrá su paga. Por eso tenemos que arrepentirnos delante de tu presencia, Señor. Reconocer tu grandeza, tu poder, tu santidad y tu juicio que es justo, Señor, mi Dios amado. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio oasis de bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.